had a knack for understanding my emotions and offering comfort in her own unique way. Her sudden departure from this world had left a void in my heart, one that seemed impossible to fill. Yet, here I was, holding a letter from her, a letter that seemed to promise something beyond the grave. As I carefully opened the envelope, my hands trembled with a mixture of anticipation and disbelief. Inside, I found words penned by her familiar hand, words that spoke of arrangements made long before her passing. She had entrusted a secret to me, a secret hidden within the confines of our family's chest. The thought of uncovering this secret filled me with a strange sense of urgency. Following her instructions, I made my way to her house, the home where she had lived with my brother-in-law, his wife, and their children. The house felt eerily silent, as if still mourning her absence. With trembling fingers, I located the secret compartment in the chest, the one she had mentioned in her letter. As I opened it, a rush of emotions overwhelmed me. Relief, fear, excitement, all jumbled together in a whirlwind of conflicting feelings. And there it was, the hidden door she had spoken of, concealed within the depths of the chest. With bated breath, I followed her instructions, opening the door to reveal its contents. But what I found inside was not what I had expected. Instead of treasures or heirlooms, I found a letter addressed to me, written by someone who shared my name. As I read the words on the page, my heart skipped a beat. The letter spoke of dreams deferred, of hopes dashed, and of the enduring kindness of my mother-in-law. In those lines, I saw reflections of my own struggles, my own fears, and my own dreams. I saw a woman who, like me, had faced the disappointment of unfulfilled desires, yet had found solace in the love and support of those around her. As I read on, I felt a sense of kinship with this other Nancy, a woman I had never met, yet who seemed to understand me in a way that few others did. And in that moment, I realized the true gift that my mother-in-law had left behind, not just a hidden door, but a legacy of love, empathy, and understanding that would endure long after her passing. About my mother-in-law's absence. It was unlike her to keep us waiting, especially for something as simple as going out for a meal. As minutes turned into an hour, my unease grew into a gnawing sense of worry. My husband and I exchanged concerned glances, unsure of what to make of the situation. It was highly unusual for my mother-in-law to be so tardy, particularly when she knew we had plans. Despite our attempts to call her, there was no response, only the hollow ring of her unanswered phone echoing in the silence. With each passing moment, my mind conjured up increasingly dire scenarios. What if something had happened to her? What if she was in trouble? The thought of her facing any kind of danger sent shivers down my spine. Sensing my growing anxiety, my husband suggested we go and check on her. Hastily, we made our way to her house, our footsteps echoing in the empty streets. As we approached the familiar door, a sense of foreboding washed over me. I hesitated for a moment before reaching out to knock, fearing what we might find on the other side. To our relief, the door swung open, revealing the dimly lit interior of my mother-in-law's home. But as we stepped inside, our relief quickly turned to confusion. The house was eerily quiet, devoid of the usual signs of life. There was no sound of laughter from my brother-in-law's children, no scent of cooking wafting from the kitchen. It was as if the entire house had been abandoned. "Mom?" I called out, my voice echoing in the empty space. But there was no response, only the hollow silence that seemed to press in on us from all sides. With growing apprehension, we began to search the house, calling out for my mother-in-law at every turn. But no matter where we looked, she was nowhere to be found. As the minutes stretched into hours, my worry turned to fear. What had happened to her? Where could she have gone? And why hadn't she told us about her plans? In that moment, surrounded by the empty rooms of her home, I realized just how much she meant to me. She had been more than just a mother-in-law, she had been a confidant, a friend, a source of comfort in times of need. And now, as I stood in the silence of her abandoned house, I couldn't help but feel a profound sense of loss. Without her warmth and kindness, the world suddenly seemed a darker, lonelier place. A stark contrast to the somber atmosphere surrounding the adults.
It was as if life continued on its usual course, oblivious to the gaping void left by my mother-in-law's passing. Despite our grief, my husband and I found ourselves caught up in the whirlwind of funeral preparations. There were decisions to be made, arrangements to coordinate, and relatives to notify. Each task seemed to blur into the next, a relentless stream of responsibilities that demanded our attention. As we gathered with family to bid farewell to my mother-in-law, I couldn't shake the feeling of unease that lingered in the air. My brother-in-law's demeanor, though outwardly composed, seemed to betray an underlying reluctance, a subtle resistance to the solemn proceedings. Throughout the wake and funeral, he performed his duties as the chief mourner with a sense of detachment that bordered on indifference. It was as if he were going through the motions, fulfilling his obligations out of obligation rather than genuine sorrow. And yet, amidst the mourning and the condolences, there were moments of discord that threatened to overshadow the solemnity of the occasion. My brother-in-law's abrupt exits and his wife's aloof demeanor drew disapproving glances from relatives, casting a shadow over the proceedings. Despite our efforts to maintain decorum, tensions simmered beneath the surface, fueled by resentment and unspoken grievances. My husband and I found ourselves caught in the middle, torn between our loyalty to my mother-in-law and the need to keep the peace within the family. As the funeral drew to a close, we were left to grapple with the aftermath of my mother-in-law's passing, the weight of her absence looming large in our hearts. In the days that followed, we struggled to come to terms with the void left by her departure, seeking solace in each other's presence as we navigated the uncertain terrain of grief and loss. As an excuse for leisure rather than a time for mourning, the blatant disregard for the solemnity of the occasion only fueled my growing frustration and resentment towards my brother-in-law's family. With a sense of determination, I made my way to my parents-in-law's house, the letter clutched tightly in my hand. The familiar path seemed to stretch out before me, each step bringing me closer to unraveling the mysteries hidden within the chest. Arriving at the house, I hesitated for a moment before unlocking the door and stepping inside. The air felt heavy with the weight of my mother-in-law's absence, a palpable reminder of the void left by her passing. With trembling hands, I made my way to the chest, the letter burning a hole in my pocket. As I followed her instructions, a sense of anticipation coursed through my veins, mingled with a tinge of apprehension. But as the hidden compartment revealed its secrets, my fears were replaced by a profound sense of awe. Inside, nestled among forgotten treasures, was a testament to my mother-in-law's love and foresight, contact information for the family lawyer, instructions for handling her affairs, and a final directive to ensure that I opened the chest alone. With each item I uncovered, I felt a renewed sense of gratitude towards my mother-in-law, a woman whose kindness and generosity knew no bounds. Despite her absence, her presence seemed to linger in the room, a guiding light in the darkness of grief. As I carefully gathered the contents of the chest, a sense of purpose washed over me. It was a reminder that even in death, my mother-in-law continued to watch over us, guiding us through the trials and tribulations of life. With a renewed sense of resolve, I made my way back home, the letter clutched tightly in my hand. Though the pain of her loss still lingered, I found solace in the knowledge that her love would always be with me, guiding me through the darkest of times. As I sat there, my heart sank at the realization of what was unfolding before me. The will, bearing my mother-in-law's signature, outlined the distribution of her assets, all of which were to be inherited by my brother-in-law and his wife. The room seemed to spin as I struggled to process the implications of the document before me. It was a gut-wrenching blow, a betrayal of the trust and love that my mother-in-law had shown me throughout the years. As my sister-in-law continued to speak, her words dripped with smug satisfaction, a cruel reminder of the true nature of my brother-in-law's family. Their eagerness to seize my mother-in-law's estate, even in the midst of mourning, filled me with a sense of righteous indignation. But amidst the anger and disbelief, there was also a glimmer of resolve. I refused to let my mother-in-law's legacy be tarnished by their greed and deceit. With a steely determination, I vowed to fight for what was rightfully mine, to honor her memory and protect her wishes. As the meeting drew to a close, I left my parents-in-law's house with a heavy heart, the weight of betrayal pressing down on me like a leaden cloak. But in that moment of darkness, I also found a flicker of hope,
the knowledge that I was not alone in this fight, that my husband stood by my side, ready to face whatever challenges lay ahead. Together, we would confront the injustices perpetrated by my brother-in-law's family, armed with the truth and the unwavering belief in my mother-in-law's love. And though the road ahead would be fraught with obstacles, I knew that as long as we stood together, we would emerge victorious in the end. At the lawyer's words, my brother-in-law and his wife visibly tensed, their facades of confidence crumbling under the weight of suspicion. The accusation of forgery hung heavy in the air, casting a shadow of doubt over the legitimacy of the document they had presented. As my husband pointed out the discrepancies in the handwriting, I felt a surge of apprehension wash over me. Could it be possible that my brother-in-law and his wife had resorted to such deceitful tactics to claim my mother-in-law's estate? Their vehement denials only served to fuel my suspicions, their protests ringing hollow in the silence of the room. It was clear that the lawyer's presence had struck a nerve, exposing the cracks in their carefully constructed facade. With each passing moment, the tension in the room grew palpable, a silent battle of wills unfolding before my eyes. My brother-in-law's once confident demeanor wavered, his attempts to deflect attention only serving to further incriminate him in the eyes of the law. As the lawyer meticulously dissected the document before him, pointing out inconsistencies and irregularities, my brother-in-law's protests grew increasingly desperate. But no matter how hard he tried to defend himself, the truth remained undeniable: the will was a forgery, a crude attempt to cheat me out of my rightful inheritance. In that moment, the facade of unity that my brother-in-law's family had so carefully crafted began to crumble, revealing the ugly truth beneath. Their greed and deceit had been laid bare for all to see, their attempts to manipulate the situation only serving to expose their true colors. And as the realization dawned upon me, I knew that the battle for my mother-in-law's legacy was far from over. But armed with the truth and the unwavering support of my husband and the lawyer, I was ready to face whatever challenges lay ahead, determined to uphold my mother-in-law's wishes and protect her legacy from those who sought to tarnish it. With a look of disbelief mingled with relief. It was clear that my mother-in-law had anticipated every possible scenario, leaving behind a trail of clues to ensure that her wishes were carried out without interference. As the lawyer laid out the evidence before us, my brother-in-law's protests grew increasingly feeble, his attempts to deflect blame falling on deaf ears. It was a damning indictment of his character, a stark reminder of the lengths to which he and his wife had gone to claim what they believed was rightfully theirs. But in the face of overwhelming evidence, their denials rang hollow, their excuses nothing more than desperate attempts to escape the consequences of their actions. And as the truth emerged, I felt a sense of vindication wash over me, knowing that my mother-in-law's legacy would be protected, her wishes honored in the end. With the notarized will and the life insurance certificate in hand, I felt a renewed sense of purpose, a determination to see justice served. My brother-in-law's attempts to manipulate the situation had been thwarted, his greed laid bare for all to see. And as the dust settled and the truth emerged, I knew that my mother-in-law could finally rest in peace, her legacy safeguarded from those who sought to exploit it for their own gain. In the end, it was her love and foresight that triumphed, casting aside the shadows of deceit and greed to reveal the enduring power of family and integrity. As my sister-in-law's violent outburst escalated, I felt a surge of fear and anger coursing through me. The pain from her blow radiated through my skull, a stark reminder of the depths of her cruelty and greed. Despite my husband and the lawyer's attempts to restrain her, she continued to lash out, her words dripping with venom and hatred. It was clear that she was determined to claim my mother-in-law's estate by any means necessary, even if it meant resorting to violence. But as my husband reached for his phone to call the police, I couldn't help but feel a sense of sadness and disbelief at the sight before me. How had it come to this? How had a family once united by love and kinship descended into such chaos and animosity? As my sister-in-law continued to rant and rave, her eyes ablaze with fury, I realized that there was no reasoning with her. Her mind was consumed by greed and jealousy, her heart hardened against the bonds of family and loyalty. And as the sound of approaching sirens filled the air, I knew that the consequences of her actions would be swift and severe. But amidst the chaos and turmoil, I clung to the hope that someday, she would come to regret her choices,
that she would realize the true cost of her greed and selfishness. But for now, all I could do was wait, my heart heavy with sorrow and resignation. The battle for my mother-in-law's estate had taken a dark and unexpected turn, leaving behind a trail of brokenness and betrayal in its wake. And as I watched my sister-in-law being led away in handcuffs, I couldn't help but wonder what had become of the family we once knew. When the police arrived shortly after, my husband and the lawyer explained the situation. My brother-in-law and his wife were then escorted away by the police. My husband and I thanked the lawyer and decided to send him home for the day. What was supposed to be a discussion about creating an estate division agreement turned into a chaotic ordeal. My husband and I nodded in agreement to bring a gift of apology the other day. My husband was deeply concerned about me being hit by my sister-in-law, but he seemed relieved when I told him the headache had completely subsided. In the light of the whole tumultuous sequence of events, I murmured, "It's been quite an intense time." Then my husband brought up something unexpected. "Hey, Amy seems to constantly flaunt about the children. You know, she always boasted about showing Mom 3 grandchildren and how great she was. And don't you think she's overly fixated on money?" Indeed, my sister-in-law had been excessively promoting her children and exhibited an intense fixation on money during the earlier altercation about money. Well, she has been quite vocal about the children for a while, and her obsession with money was indeed extreme. Her expression while hitting me was terrifying. "Yeah, you're right. It's a bit abnormal," my husband agreed. After saying that, he fell into a pensive silence. "What's wrong? Is there something bothering you?" I inquired. "Well, there's something bothering me, and I'm considering suggesting it to my brother. I think it might be a good idea to have DNA tests done for their 3 children," my husband confessed. "DNA tests?" "Yeah, and I'm also thinking about proposing a background check on Amy. Something doesn't sit right with me, it's just a gut feeling," he added. While I honestly thought it might be unnecessary, my husband's intuition had been accurate in the past. "Okay, if that's what Tom suggests, let's propose it to your brother later on," I agreed. When my husband told my brother-in-law about the matter, it seemed my brother-in-law ridiculed and yelled at him extensively. "Just because you don't have kids yourselves, don't doubt ours," he shouted. But before parting ways, he apparently insisted on taking materials about DNA testing from my husband. Perhaps my brother-in-law had some thoughts about it. The first revelation came from the DNA testing between my brother-in-law and his children. It turned out that 2 out of 3 of his children didn't share his blood. Oh, I was a bit suspicious of the youngest, because their face doesn't resemble either of us much, but I didn't expect the middle one to, my husband confessed, speechless at the news. Whether from this revelation or not, my brother-in-law thoroughly investigated his wife's background. The results were damning. It appeared that my sister-in-law had relationships with multiple men even before marrying my brother-in-law. Moreover, recently, her affairs were exposed to the wives of her lovers, who were now demanding compensation. As my sister-in-law spent more time at home than my brother-in-law did, she meticulously hid any notices like registered letters. Looking at the details, the total amount of compensation was far beyond what my sister-in-law earned or had in savings. In the end, my sister-in-law was hellbent on seizing my mother-in-law's inheritance for herself at any cost. It was the natural progression of events, but my brother-in-law and sister-in-law ended up in a violent brawl, throwing things and exchanging blows until blood was shed. Unable to bear the noise, neighbors called the police, and both of them were taken into custody by the arriving officers. Already facing charges for forging our mother-in-law's will, they now faced additional charges of assault. Upon further investigation by the police, it emerged that they had committed theft and harassed wealthy individuals, among other offenses. Eventually, my brother-in-law and his wife ended up behind bars. As for the future of the 3 children left behind, my husband and I were deeply troubled. Since my mother-in-law's passing, we were the closest relatives to them. We considered taking them in, but after much deliberation, we decided against it. The children had been thoroughly indoctrinated by my brother-in-law and his wife to the point where they casually referred to my husband and me as "you childless incompetents."
The eldest, at 14, should be old enough to discern right from wrong, and the youngest, at 7, should have some understanding of acceptable behavior. Yet every time they saw us, they smirked and spewed insults. Even with their parents in trouble or at the center of a controversy, their mindset remained unchanged. To hear our nephew, who is 14, saying we'd be better off being raised by childless idiots was beyond anything we could have imagined. Being subjected to such words, we couldn't summon any love for the children or any hope of raising them to be decent individuals. Ultimately, we reached out to my sister-in-law's parents and decided to sever ties with the children. From then on, it seems the children themselves understood our resolve. As our nephew remarked, "I'd rather live in grandma's old shack than with the brainless childless couple." With those words, we felt that it was the best way for them. For the record, we have not disclosed to the children the fact that the younger two are not biologically related to my brother-in-law. Whether we reveal the truth or not, we leave it to my brother-in-law and his wife's relatives to decide. My husband and I decided to move to a distant place using the inheritance left by my mother-in-law as our financial source and start anew. It's a place abundant with greenery and nature, where both my husband and I quickly felt at home. There's a charming waffle shop near our house, and every time we pass by it, we reminisce about my mother-in-law, wishing she could have gone there with us. Soon after the move, I was blessed with the child I had longed for. When the pregnancy test showed a positive result, I couldn't help but scream with surprise and happiness. Later, when I visited the obstetrician, the doctor confirmed without a doubt that I was pregnant. Both my husband and I shed tears of joy as we embraced each other. How much my mother-in-law would have rejoiced if she were still alive. Additionally, the entrepreneurial plan I had secretly been preparing for is progressing smoothly. Both my husband and I are working hard for the child on the way, enjoying fulfilling. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían.
Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien.
No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina.
A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde.
pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado.
Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida.
Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Joss en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción.
compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Cerri. Cerri alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Cerri se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Cerri explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Cerri dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerri por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.